Las etiquetas es el tema que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Vamos a tratarlo porque, aunque pueda parecer un poco aburrido el tema, realmente es una de las cosas más importantes de entender si queremos ser capaces de construir un sistema de gestión de información que sea realmente útil, eficiente y que nos permita capitalizar nuestro conocimiento, que nos permita convertir esa información en una herramienta realmente poderosa y útil que nos potencie. Y es que me gustaría resaltar la idea de que la gestión de la información va mucho más allá que la organización de la información. La organización de la información, que es establecer carpetas, subcarpetas, una nomenclatura para establecer los nombres de los diferentes archivos, es importante, es necesario, es útil, pero sin embargo en algunos aspectos se nos queda corto y no nos permite extraer el máximo potencial de nuestra información. Y es que las etiquetas son realmente un elemento muy importante que nos van a permitir llevar al siguiente nivel nuestro sistema de gestión de información. Y aunque sea un elemento que ya os suene, sí que me gustaría profundizar un poco más, entendiendo por qué realmente son una revolución, por qué son tan importantes, y luego mostrar un par de ejemplos en los que seguro que todos nos sentimos identificados y cómo estas etiquetas nos permiten solucionar algunos de los problemas que nos hemos podido encontrar a la hora de organizar, gestionar nuestra información. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo por qué son tan revolucionarias estas etiquetas, y es que la razón es simple. Básicamente nos ayudan a resolver el problema fundamental de la categorización única y forzada, permitiendo una organización flexible, multidimensional y adaptativa que al fin y al cabo refleja la verdadera naturaleza del conocimiento. Las etiquetas nos permiten trascender el sistema de organización por carpetas, que no quiero que se me entienda mal, a mí las carpetas me gustan, las uso, me parecen fundamentales y le dan solidez y estructura a mi sistema. Yo me apoyo mucho en ellas, pero tiene sus limitaciones, que vamos a ver. Las carpetas nos limitan porque son estructuras rígidas y jerárquicas. Son vestigios de lo que es la era analógica que ya no se adapta a la naturaleza fluida y multifacética de la información digital. Obligan a nuestras ideas y a nuestras notas a estar aisladas en un solo lugar, cuando en realidad el conocimiento es una red interconectada, un ecosistema dinámico, donde las ideas se cruzan, se combinan y se generan nuevas conexiones y descubrimientos. Entonces, tener que decidir dónde ubicamos una nota es un compromiso, además difícil porque muchas veces una nota o una idea puede encajar en muchas carpetas, porque tiene diferentes contextos y puntos de vista. Una idea o una nota no es una sola cosa, sino puede ser muchas cosas a la vez. Entonces, encasillar a las ideas es limitante y nos impide extraer el máximo potencial de la información. Entonces, cada elección es un compromiso, un esfuerzo y además perdemos contexto sobre la información que estamos guardando, ya que esa nota puede ser relevante en varios ámbitos, como acabamos de mencionar. En definitiva, las carpetas nos obligan a nuestras notas a tener una sola identidad cuando en realidad poseen múltiples identidades. Y las etiquetas solucionan este problema, liberan la información de estas ataduras y permiten ver las ideas desde diferentes perspectivas. Les dan un contexto más amplio y posibilitan múltiples categorizaciones para una misma idea. Entonces, no solo esto, sino que además le brindan a nuestro sistema flexibilidad y adaptabilidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de las carpetas, que son estáticas y difíciles de reorganizar, si tenemos que cambiar algo, eh, cambiar todo nuestro sistema de carpetas es una locura porque tenemos que reorganizar todas las notas. Sin embargo, las etiquetas las podemos modificar, las podemos borrar, añadir de forma súper sencilla y prácticamente instantánea. Y sin necesidad de reestructurar todo el sistema de arriba abajo, lo cual es algo muy positivo a tener en cuenta. Entonces, en definitiva, la idea central que quiero transmitir es que una idea es multidimensional, está conectada con muchas ideas y conceptos, y encajar una idea en una carpeta limita su potencial. La gestión de información no se reduce a la organización y estructuración, sino que implica crear esta red de pensamiento conectado que nos permite aprovechar al máximo nuestras ideas. Y ya sin repetir esto más, que lo he repetido mucho, pero es que quería que se entendiese porque a mí me parece fascinante, vamos a ver un par de ejemplos de cómo podemos usar estas etiquetas. Entonces ahora la idea es aterrizar esto que hemos visto y poner un par de ejemplos donde entendamos cómo efectivamente las etiquetas pueden ayudarnos a resolver muchos de los problemas de organización que se nos pueden presentar. Vamos con el primero es muy sencillo. Imaginamos que te gusta la biología, entonces te has leído un libro de biología, has hecho un curso de biología,
te estás viendo podcast de biología, lo que sea, entonces tú puedes clasificar las notas de diferentes formas, pero imagínate que has optado por clasificarlas por tipología. Entonces tienes una carpeta para cursos, una carpeta para libros, una carpeta para podcast, etcétera. Pero claro, luego tú quieres ser capaz de ver todos esos recursos que están relacionados con la temática de biología. Lo que vamos a hacer es poner una etiqueta a todas esas notas que estén relacionadas con esta temática, la etiqueta de biología, de forma que luego con una query de DataView, por ejemplo, podemos filtrar, extraer todas aquellas notas que estén relacionadas con esta temática y crear una nueva nota que sea pues nota de biología. Y ahí pues te filtras todas las notas, pues ya sean de cursos, ya sean de podcast, ya sean de artículos que tengan esta temática. También, en caso contrario, podrías haberlo hecho al revés, que hubieras decidido tú crear tus carpetas por temática. Entonces, hubieras tenido una temática de biología, donde ahí tienes tus notas de cursos, de libros, pero claro, luego a lo mejor quieres distinguir, dependiendo de si se trata de cursos, si se trata de libros, quieres ver la fuente de dónde viene. También podrías hacerlo así y tener la carpeta de biología y etiquetas dependiendo de si es una nota que viene de un libro, de un curso, de un podcast, de un artículo, etc. Y luego filtrar por fuente. En cualquier caso, las etiquetas te permiten añadir esa capa de agrupación que es muy interesante. Entonces yo creo que este es el ejemplo más claro que todos nos hemos encontrado alguna vez. Siguiente ejemplo, imaginemos que tenemos una carpeta de personas, donde tenemos ahí una nota por cada persona, ¿no? Ya pueden ser contactos de trabajo, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, depende de lo que se dedique, pues cada uno tendrá sus diferentes tipologías de personas y de notas. Entonces, claro, yo tengo una carpeta donde están todas esas personas ahí un poco mezcladas. Podría crear subcarpetas, podría hacerlo, pero en algunos casos, depende cómo estructuremos nuestro sistema de organización, no es ideal. Además, imaginamos que una persona pues, es un contacto personal, pero además es nuestro socio en el trabajo o tiene dobles facetas. Entonces, en ese caso, tener carpetas o subcarpetas a veces nos puede complicar. Entonces, en este caso, igual las etiquetas nos ayudan. Entonces, podemos crear una etiqueta que sea persona barra cliente. Eso son como etiquetas jerarquizadas porque tienes la etiqueta de personas y la subetiqueta de clientes en una misma etiqueta. Entonces, podemos tener las personas clientes para todas aquellas notas que tengan que sean clientes, pero a lo mejor es un cliente y a la vez es un proveedor, entonces tenemos que tener las dos etiquetas y en este caso lo que decíamos de las subcarpetas también sería un problema porque una misma persona puede tener múltiples características. Y luego pues otra para contactos de trabajo, otra para contactos personales. Entonces de esta forma hacer subagrupaciones dentro del grupo de personas. Y luego aquí hay otro ejemplo que se me ha ocurrido que no es tanto para añadir la agrupación o crear filtros personalizados en base a las etiquetas, sino a lo mejor también puede servirnos para optimizar nuestro flujo de trabajo. Y se me ocurrió aquí un ejemplo para aquellos que sean creadores de contenido. Imaginemos que alguien es un creador de contenido en serie, tiene pues un canal de YouTube, tiene LinkedIn, tiene Instagram, tiene TikTok, tiene una web, o sea, tiene pues muchas cosas. Entonces, imaginemos que empieza creando una carpeta por cada una de estas redes sociales. Entonces, tiene una carpeta para LinkedIn, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Y ahí lo que va haciendo es poner cada uno de sus posts en cada una de estas redes. Entonces, hace un vídeo para YouTube, entonces hace ahí el guión, pone los temas principales, luego pone el enlace al vídeo, lo que sea. Hace lo mismo para LinkedIn, porque claro, a lo mejor trata la misma idea en el vídeo de YouTube, en LinkedIn, en el post de Instagram. O sea, a lo mejor la idea es la misma, pero cada uno tiene un formato diferente, entonces quiere crear una nota diferente para cada uno de estos. Entonces, al final acaba teniendo muchas notas que no, o sea, que no son iguales, pero son muy parecidas y todas tratan el mismo tema. Entonces, a mí esto me molestaría porque es muy redundante. ¿Qué es lo que haría yo para mejorar un poco el flujo y no tener tantas notas? Y además que es mucho trabajo mantener tantas notas, una por cada red social si quieres tener un control. Lo que haría es crear una nota donde se habla de la idea principal. Imaginemos que vamos a hacer un post sobre las etiquetas. Y la idea es hablar de las etiquetas y por qué son tan interesantes las etiquetas. Entonces, creamos una nota hablando de eso con las ideas principales y luego, pues imaginamos que sí que lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a subir a LinkedIn, pero no lo vamos a subir a Instagram y a la otra tampoco. Entonces, simplemente utilizamos etiquetas de las redes sociales donde lo hemos subido. Entonces, tenemos ahí nuestra nota con nuestra idea principal
y lo decimos hashtag LinkedIn, hashtag YouTube, hashtag Instagram. Y además podemos poner los enlaces a cada uno de esos posts, de forma que ya tenemos toda la información, pero no es redundante, no tenemos ni tantas carpetas ni tantas notas hablando de lo mismo. De esta forma es otra idea interesante para mejorar nuestro flujo de trabajo y no sobrecargar. Entonces, estas tres ideas, estos tres ejemplos, espero que os hayan ayudado a entender un poco cómo podemos entender las etiquetas y cómo realmente sí que son útiles, incluso hasta necesarias. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es dar un par de trucos o ideas, consejos a la hora de decidir cómo queremos crear nuestro sistema de etiquetado. Entonces, después de todo lo que hemos hablado, es fácil entender que lo primero que hay que hacer a la hora de definir nuestro sistema de etiquetado es entender bien la estructura que necesitamos y el uso que vamos a hacer de nuestras notas. Como hemos visto, no tiene nada que ver alguien que sea estudiante, que sea un project manager, que sea un creador de contenido, que sea un consultor. Es totalmente diferente las necesidades que vamos a tener dependiendo del uso de la información que tengamos que hacer. Entonces, una vez hemos reflexionado en cómo vamos a usar nuestras notas, qué tipo de información tenemos, cómo queremos categorizarla, qué tipo de cosas queremos acceder más fácilmente, pues ya podemos empezar a hacernos una idea de cuáles son nuestras necesidades y definir nuestra estructura de carpetas y nuestro sistema de etiqueta. Como hemos visto, las etiquetas nos van a servir para agrupar las notas, para crear contexto, para facilitar la búsqueda, crear nuevas conexiones y navegar por la bóveda más fácilmente y de forma no lineal. Y tenemos que tener en cuenta una serie de principios a la hora de implementar nuestro sistema de etiquetado. Es muy importante la claridad y la precisión, definir etiquetas que sean claras, concisas. Luego la consistencia es de las cosas más importantes, sobre todo la consistencia a la hora de definir nuestras etiquetas, que pues como veis en ese ejemplo, programación, pues una sin mayúscula, otra sin mayúscula, una sin acento, otra con acento. Eso no puede ser, tenemos que definir previamente cuál es la nomenclatura que vamos a utilizar en nuestras etiquetas. Si decimos todas en minúsculas para complicarnos poco la vida o todas con la primera letra en mayúscula y luego en minúsculas, los espacios con guiones, guiones bajos, guiones medios, definir toda esa nomenclatura es fundamental. La jerarquía que vamos a definir, pues muchas veces, como hemos visto, las etiquetas unidades son interesantes, pues también considerar si vamos a utilizar esas jerarquías de etiquetas. La moderación, esto es probablemente lo más importante y las cosas más complicadas a la hora de establecer nuestro sistema de etiquetas. Es muy fácil pues empezar a poner etiquetas, luego nunca las usamos porque hemos puesto demasiadas y dejan de ser útiles. Es importante tener un control y es probablemente el punto más complicado a la hora de establecer nuestro sistema de etiquetas. Mantener las etiquetas bajo control, dado que nos tienen tanta flexibilidad y tanta facilidad, puede ser en muchos casos complicados. Como hemos dicho, es interesante identificar nuestras categorías principales. Ahora voy a poner un ejemplo de internet de una taxonomía de etiquetas para que veamos pues, cuál sería el resultado final de un ejemplo de una persona que ha puesto en internet. Entonces podemos definir nuestras categorías principales y luego las subcategorías. eh, Definimos las etiquetas secundarias. De documentar nuestro sistema es interesante tener a lo mejor una nota en el bold que sea tag taxonomy, donde puedas acceder fácilmente a ver la taxonomía del etiquetado, aunque también si vamos a nuestro sistema aquí, en la parte de etiquetas podemos ver directamente nuestro árbol de etiquetado. ¿Qué más cosas son importantes? Como hemos dicho, si tenemos que mantener esto bajo control, es importante hacer un mantenimiento y un refinamiento del sistema de vez en cuando, pararnos a pensar cómo se nos está yendo, cómo nos está yendo esto de las etiquetas, si realmente le estamos sacando provecho, sino qué cosas hay que mejorar, si tenemos que refinar el sistema de etiquetado, porque hay cosas que no estamos usando y cosas que a lo mejor necesidades nuevas que nos surgen, etcétera, etcétera. Eso es importante. Consejos y recordatorios para crear nuestro sistema de etiquetado. Me parece muy importante resaltar este plugin. Cualquiera que utilice etiquetas tiene que tenerlo. Tag Wrangler. Lo he mencionado en alguno de los vídeos. Creo que es el vídeo de top 5 plugins que me resuelven algunos de los problemas. Este creo que lo mencionaba ahí. Básicamente lo que nos permite hacer es, tú vas a poder, te va a salir este icono y desde aquí puedes renombrar las etiquetas. De forma que si yo, por ejemplo, aquí le doy a renombrar, rename, y le cambio el nombre, lo que va a hacer es absolutamente todas las notas de mi sistema que tengan esa etiqueta van a ser automáticamente renombradas. Importante
Recordar que las queries de DataView ahí no se cambian, entonces las queries de DataView que usasen esas etiquetas, al cambiarlas van a dejar de ser operativas, había que ir a las queries y cambiar de nuevo las etiquetas. Pero bueno, eso lo sueles tener controlado, no es tanto trabajo. Es muy importante este plugin pues, para hacer ese mantenimiento, esa edición de las etiquetas, la consistencia, como hemos dicho, definir una nomenclatura. Los espacios igual no son buenos para las etiquetas, no podemos dejar espacios, entonces pues guiones, decidir si van a ser guiones altos, guiones bajos, evitar la sobreetiquetación, el problema que mencionábamos antes, y revisar y refinar, también lo hemos comentado antes. Aquí, por ejemplo, podéis ver un ejemplo de sistema de etiquetado, pero quería mostraros uno, este de aquí. ¿Veis? Es una foto de un blog en internet que habla sobre Obsidian y nos muestra un ejemplo de taxonomía de etiquetas. Echándole un vistazo rápido, ¿qué podemos ver? Pues que tiene etiquetas de contenido donde va a tener una clasificación por temática, luego por índice porque está utilizando la metodología de Zettelkasten. Luego lo que hace es una clasificación por tipología de notas, que esto es algo que hago yo bastante. Entonces tiene tipologías, sea libros, conceptos, ejemplos, ejercicios, insight, Kanban, etcétera, etcétera. Dentro de Kanban, por ejemplo, tendrá una subcategoría para backlog, to do, doing, review y done, para establecer este flujo de estatus de las diferentes notas. Igual para role, que dentro de roles, que es una etiqueta asociada a personas, vemos que tiene pues diferentes, como pueden ser autor, experto, amigo, ilustrador, etcétera. Y luego, por último, de flow. Pone tags for flow, pues para el flujo de trabajo, entiendo. Por un lado tienes las fuentes, tiene artículos, books, libros, internet, podcast, post, etcétera. Y luego target, que es para lo que necesita esa nota, ¿no? Entonces, parece que esta persona pues crea contenido, entonces para hacer un ebook, para hacer una newsletter, si es para una discusión, una reunión, un post o una presentación. Y esto es un ejemplo de taxonomía, algo así sería lo que deberíamos hacer y plantearnos a la hora de crear nuestro sistema. Y bueno, esto es todo, hasta aquí las ideas que quería compartir en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que no os haya parecido demasiado rollo, que hayáis sacado alguna idea interesante, que si no usáis las etiquetas os animéis a darles una oportunidad. Y como siempre, animaros a que sigáis al canal, a que dejéis un like, a que pongáis algún comentario y nos vemos en el siguiente vídeo.